bendiga a todos, hermanos. Paz de Cristo a todos. Les deseo la bendición, la paz a todos mis hermanos. Bienvenido a este precioso día de estudio bíblico en los viernes. Yo estoy muy excited, estoy ansioso de poder presentar este estudio que tenemos hoy. El Señor el Espíritu Santo me ha dado una dirección, en otra manera que me ha puesto en mi corazón de poder presentar este estudio. Y quiero compartir con ustedes, hay mucha información. Creo que vamos a tener que hacer varios viernes de este estudio. Creo que se va a extender quizás 3 y a lo mejor 4, dependiendo. Pero quiero compartir lo que el Señor me ha dado para poder desarrollar y crecer espiritualmente. Saludando a todos mis hermanos, a todos mis familiares que escuchan. Muchas gracias por su fidelidad y gracias por apoyarnos. El Señor bendiga grandemente a ustedes y a toda su familia, a toda su casa. Y que el Señor pues les siga bendiciendo con todas las bendiciones del cielo. Y gracias a Dios que estuvimos bien el domingo. Lo extrañamos mucho y gracias a Dios que estuvimos juntos. Y espero que se repita. Estamos bien. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida. La palabra de Dios es verdad. Él dice que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces dice el salmista, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces, si nos agarramos de eso, lo que el Señor nos ha declarado a través de su palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, no dejemos de congregarnos. Bueno, hermanos, saludando nuevamente a todos y otros hermanos que nos escuchan. Antes de entrar a la palabra, vamos a una oración, dándole gracias por su bondad, por su fidelidad y dándole gracias por su palabra. Bendito Dios de la gloria, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de poder, Señor, exponer tu palabra. La exposición de tus palabras alumbran, hace entender hasta los simples. Entonces, Señor, ayúdanos, Señor. Y aquellos que tienen falta de entendimiento, que tengamos falta de entendimiento, Señor, pidiendo, Señor, que tú nos des sabiduría y revelación, espíritu, revelación y sabiduría e inteligencia espiritual a todos los que oyen, Señor, esta palabra. Y es tu palabra, no la mía, Señor. Ayúdame, Señor, de poder presentarla, Señor, adecuadamente, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos en materia. Entremos en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Cuando lo tengan, digan amén. Efesios capítulo 2. Entremos empezando del verso 12, el 13 y vamos a saltar al 19. El verso 12 del capítulo 2 de Efesios dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a ir al 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a otro escritura. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Nota esa expresión: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok, entonces he titulado esta serie de mensajes, este estudio que vamos a hacer, Venga tu reino, venga tu reino. Y vamos a hablar porque creo firmemente, hermanos, y lo que el Señor me ha estado enseñando y tratando de dirigir, es que quizás tenemos un enfoque malinterpretado o malentendido sobre lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es fundamental y central en el mensaje de Jesucristo. Y pues quizás hemos tenido un poco de confusión, no estamos bien entendiendo o mal entendiendo el significado de su totalidad de el reino de Dios. Nuestra percepción o nuestro punto de vista es incompleto y por lo tanto perdemos de disfrutar de los muchos beneficios que están en nuestra disposición, porque no tenemos o no estamos bien enfocados en lo que significa el reino de Dios y cuáles son los beneficios, cuáles son los privilegios, cuáles son las responsabilidades. Quizás nos han dicho, pero quiero reforzar lo que el pastor nos ha enseñado en tiempos pasados y cuál es nuestro, y podemos entender cuáles son los propósitos divinos de Dios. Si podemos entender estos principios, el Señor mismo presentó, cuando el Señor presentó el modelo de la oración en Mateo 6 y Lucas 11, Él incluye esta declaración: venga tu reino, hágase siempre tu voluntad. Él incluyó en el modelo de la oración cuando Él dijo: cuando oréis así. Eso está en Mateo 6 y Lucas 11. Y quiero pues extraer lo que es significado de eso: venga tu reino, y qué significa para los hijos de Dios y cómo deberíamos conducirnos. El significado básico de la palabra reino en la Biblia es el reinado de Dios. No un reino, o sea, no es limitado en una sección geográfica o no es las personas, sino es el reinado de Dios. En el Salmos 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces quiero compartir esta serie de enseñanzas y que estoy plenamente seguro que si los aprendemos estos principios, y no solamente aprendemos, sino la aplicamos adecuadamente a nuestras vidas, vamos a tener una potencia poderosa en nuestra vida espiritual y en nuestra vida aquí en la tierra. Okay, entonces, y vamos a hablar de eso. En Romanos, el apóstol Pablo dice en Romanos 14:7: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la agenda o la autoridad del reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios más bien significa que es el gobierno de Dios o la autoridad de Dios. Si nosotros lo llamamos a el Rey Jesús y decimos el Rey Jesús y exaltamos su nombre como Rey y le decimos: Él es Rey de mi corazón, entonces vivámoslo como si fuera el Rey que gobierna en nuestras vidas. Amén.
demasiado tiempo y quizás demasiado muchos creyentes incluso están buscando orden o agendas o reinos, por decirlo así, en un reino establecido, lo están buscando en agendas, órdenes políticas, en la economía, en las sociales, aún en el círculos educativos, para poder abordar la decadencia personal y familiar y social que nos envuelve. Y también quizás están buscando maneras de cómo mejorar y se escucha hoy en día, especialmente, particularmente, se oye mucho ruido de que cómo tener leyes con un orden, pero realmente el problema no es humano o la solución, por decirlo así, no es una solución humana. La solución no tiene la autoridad, que es sobre todo autoridad, que es el reino de Dios, y la solución es Cristo, Jesucristo, que trae justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ok, entonces entremos en qué es el reino y los propósitos divinos. Un reino, pues como le dije, no es limitado en geografía, sino más bien en el reinado o el dominio de Dios. Su comienzo fue en la tierra, su reinado en la tierra fue a través del pueblo de Israel, y su comienzo está en el Éxodo 19. Ahí comenzó el reino de Dios. Antes de eso, antes de ser Israel una nación, Israel comenzó como una familia. Abraham, Isaac y Jacob. Israel todavía no había sido una nación, había una promesa, pero más bien era una familia. Entonces Abraham como el patriarca, y ahí la promesa llegó Isaac, Jacob. En Jacob, cuando tenía José llegó a Egipto, ustedes conocen la historia, y cuando José trajo su familia, su padre, sus hermanos, en ese entonces había 70 personas. Con todo, pues recuerde que Jacob tuvo varios hijos, 12 hijos, entonces había 70 personas. Ya cuando está Israel en Egipto, han pasado varios años y han pasado 400 años, Israel es esclavo, ahí hay más de 600 hombres, no contando, perdón, 600,000 hombres, no contando niños, mujeres ni ancianos. Entonces, es más, posiblemente que ya Israel han pasado más de 1 millón de personas, ciudadanos hebreos. Es cuando allí el Señor rescata a Israel de la tiranía de Egipto, de Faraón, y los trae al monte Sinaí cuando establece una constitución, y ahí es donde nace la nación de Israel. ¿Okay? En el monte Sinaí, recuerda que ahí hacen un pacto, un acuerdo. Moisés es el mediador de ese pacto, trae los 10 mandamientos, y entonces esa es el acuerdo, la constitución. O sea, usted sigue mis palabras y yo los guardaré. Usted será mi pueblo y yo seré por su Dios. O sea, él era el acuerdo que se hizo, un acuerdo legal. Entonces, ahí donde nace Israel. Y entonces pasaron varios años. Desafortunadamente, ya ustedes conocen lo que sucedió con Israel. Israel no quiso seguir o tener a Dios como un gobierno, como un gobernante, como un rey. Lo que es un rey es alguien que gobierna, que juzga, que implementa leyes, que no solamente pone leyes, sino también el rey es responsable del bienestar de sus ciudadanos. Y entonces esa era la función de Dios, o el deseo de Dios de funcionar con Israel.
Pero Israel perdió la vista o el enfoque o el punto de vista adecuado de Dios. Los israelitas querían un Dios conveniente, eh, no un Dios que lo controle o que lo guíe, o un Dios con autoridad. Simplemente querían un Dios simbólico, así como el rey de España o los reyes de acá en Europa son más bien reyes simbólicos, no tienen ninguna autoridad ejecutivo o un poder ejecutivo, no puede implementar leyes. Ese poder lo es otorgado al primer ministro, el rey de Holanda y los príncipes, la familia real, son más bien ¿cómo se llama? Una autoridad simbólica, una monarquía simbólica. Entonces aquí querían tener a Dios de esa manera. Querían tenerlo ahí cuando estaba en peligro, quería sus beneficios, su protección, pero no lo tenían como un rey con autoridad sobre ellos. Y ustedes conocen la historia, y especialmente cuando llegaron al profeta Samuel, cuando le dijeron, bueno, nosotros queremos un rey como los demás naciones. Esencialmente los israelitas estaban interesados de establecer un reino sin un verdadero rey. Y es cuando pues el pleito, usted bien recuerda el pleito entre el profeta Samuel, se entristece, trata de convencerlos, trata de traer razón, o sea, razonamiento a ellos. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Esos son le advierte cuáles son las consecuencias si ellos están pidiendo un rey humano, un gobierno humano. Y es cuando el Señor le dice a Samuel, vea, usted no se preocupe, no es contra usted, no es personal, ellos están rechazando a mí, no a usted. Y déjelos que ellos piden lo que ellos quieran y vamos como les vea. Y ya saben la historia, se olvidaron de Dios, pidieron un rey. El primer rey de Israel fue Saúl. Y digamos que no le fue tan bien como se habían planeado, porque ellos miraron al frente de sus ojos. El rey Saúl era un hombre elegante, un hombre alto, un hombre bien portado, presente, quizás diplomático, educado, pero no vieron el enfoque o el plan de Dios o los propósitos de Dios. Ignoraron al Dios todopoderoso, todo creador, cambiándolo por un gobierno humano. Bueno, y es lo que sucede hoy en día. Hemos perdido el punto de vista de Dios en nuestra sociedad, o el punto, su propósito en nuestra sociedad. Queremos, queremos mostrarle a Él, o quizás reverenciarlo de vez en cuando, pero no queremos que Él tome autoridad o control sobre nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero hablar en estos estudios que vamos a hacer, porque siempre podemos aprender lo que es el significado del gobierno de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es su agenda, cuál es el orden divino y qué es lo que el Señor quiere para nosotros y cuál es nuestra función. Y si somos entonces hijos de Dios, ciudadanos del reino celestial, por lo tanto hay unos beneficios, hay unos privilegios que nosotros quizás no estamos tomando en consideración o no estamos aprovechando porque no la conocemos o no estamos andando correctamente como es debido. El Estados Unidos tiene lo que se llama una enmienda que se llama the Bill of Rights, o sea, el decreto de los derechos de aquí de cada ciudadano, y la cual ha estado en pie por 200 años o más de 200 años, y son los derechos de ciudadanos americanos. Cada país tiene también decretos, sus leyes que protegen a sus ciudadanos, que protegen a los residentes de cada país, en la cual que tiene cada país, cada ciudadano tiene sus privilegios y beneficios.
Hablo aquí de Estados Unidos porque pues lo que yo más conozco. Eh, Gracias a Dios que Dios ha bendecido a esta nación y gracias a Dios Dios también ha bendecido a otras naciones también. Eh, y son leyes que protegen a los que son ciudadanos, pero eso sí, para poder tomar provecho de los privilegios y los beneficios que pueda dar este país, Estados Unidos, tiene que ser un juramento, tiene que deshacerse de su nacionalidad y aliarse o hacer juramento a una nación nueva, a un reino nuevo que es Estados Unidos y tener ciertas responsabilidades. Hay unos grandes beneficios de ser ciudadanos, pero muchas personas no miran solamente los privilegios y los beneficios, pero se olvidan que hay ciertas responsabilidades y ciertas sí, responsabilidades que el ciudadano tiene que estar dentro de los parámetros legales de este reino que se llama Estados Unidos. Bueno, sigamos. Entonces, algunos creyentes están, ¿cómo se dice? Está off target, tirando fuera del blanco, porque Dios no es rey o gobernador de nuestra vida entera. Solamente es gobernador en los domingos, a veces entre semana, quizás en los special holidays, algunos días feriados como Navidad, ¿cómo se llama? Easter o Día de Resurrección. Esos son los días donde más se llenan las congregaciones y no es totalmente rey o gobierno sobre nuestra vida entera. Él no es simplemente rey los domingos o no simplemente Dios una vez entre semana. Él es el que domina todos. O sea, Él es rey todos los días. Él es rey no solamente los domingos, sino lunes, martes y miércoles. Entonces, si Él es rey, gobernador de nuestra vida, entonces, ¿cómo debemos conducirnos? ¿Cuáles son los beneficios de este reino? ¿Cuáles son los privilegios y cuáles son las responsabilidades? Hermanos, si y vamos a aprender a entender y caminar. Abrimos nuestra escritura diciendo que el Señor nos hizo real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces hay beneficios que si usted está dentro de los parámetros del reino, dentro de las fronteras de este reino espiritual, entonces hay buenos beneficios poderosos para usted disponibles y puede aprovecharlas para poder vivir y no simplemente sobrevivir, sino vivir en esta tierra mientras el rey regresa por sus hijos. Entonces el orden del reino se define, o la agenda del reino se define como la demostración visible del gobierno general de Dios sobre cada área de la vida. La iglesia recibió o ha recibido la única responsabilidad y autoridad para manifestar este orden o esta agenda del reino en la historia. Eso está en Mateo 16, cuando el Señor le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, que es la piedra angular, sobre esta roca edificaré la iglesia, o edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Entonces, el Señor Jesús usaba este lenguaje del reino de Dios para ayudarnos a entender que somos ciudadanos de su reino, no del mundo que vemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, nuestro trabajo es vivir como ya estamos en el reino de Dios terminado, a pesar que habitamos en este mundo, en este reino. Si usted va a algunos eventos deportivos, a las escuelas, eventos políticos, y otros eventos, vemos que
vemos que nos comprometemos a hacer alianza a un reino llamado Estados Unidos de América. Todo el mundo, si usted ve los deportes de fútbol, básquetbol y béisbol y las escuelas, sale lo que se llama The Pledge of Allegiance, el juramento de alianza, que dice I pledge allegiance to the flag. Entonces hacen una alianza, un juramento a un reino llamado Estados Unidos de América. Y todos los días en las escuelas, todos los días, y todos los eventos deportivos y políticos hacen este juramento a la bandera. Y nos recuerda que pertenecemos a este reino. Y que este evento que se está haciendo es un privilegio de ser un ciudadano de este país. Entonces nos recuerda eso, que pertenecemos a este reino de Estados Unidos y es un privilegio de ser ciudadano de este país. Bueno, hay un reino eterno, un reino que es eterno, que es mayor, gobernado por un solo rey. Entremos a Juan, libro de Juan, capítulo 18. Vamos al libro de Juan, capítulo 18. El libro de Juan, capítulo 18, hay una excelente, me encanta este diálogo entre el Señor. El Señor ha sido arrestado y está al frente de Pilato. Pilato es un oficial, un oficial del gobierno romano. Vemos capítulo 18 de Juan, verso 36 al 37. Vamos al 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, o no es de aquí. Verso 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces aquí hay mucho donde cortar, como se dice, hay mucha tela. Entonces Jesús da un aviso formal o un anuncio legal frente a un representante del gobierno romano. Y ese anuncio es que hay otro reino mayor que de Roma. Ahora, Roma era un imperio, una superpotencia, nación en aquel entonces. Y Jesucristo está al frente de un oficial romano. Y le dice, le aclara o le confirma que es un rey. Y que es un rey con un reino más alto que la de Roma. Y Jesús gobierna este reino. Es más, si él quisiera, si era el rey, él simplemente haría un gesto, una mirada, y ya tenía servidores, ángeles listos para cortar cabezas y sacar a Cristo de este enrollo. Pero no, era clara: este no es mi reino. O sea, el origen no es terrenal. Y eso nos enseña mucho, porque en Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, significa que el reino de Dios es espiritual, es celestial, no es físico, no es material, no es gobernado por gente humana o por un rey humano, sino que es gobernado por un rey divino, por una autoridad celestial o divino, una deidad. Entonces, si podemos entender que el reino en el cual los creyentes pertenecen, deben saber que es un reino
espiritual o es un reino celestial. Por lo tanto, tenemos que pensar, actuar, mirar el punto de vista del cielo o el punto de vista de este orden o este reino celestial o divino, el reino de Dios. Porque si nos ocupamos, como dice Romanos 8:6, si nos ocupamos las cosas materiales, si nos ocupamos las cosas de este reino, de este mundo o este reino, es muerte. Pero el ocuparse en las cosas celestiales, cosas del espíritu, nos trae vida y paz. ¿Y quién no quiere vida y paz, especialmente en estos tiempos? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es algo material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es ahí está el orden o la agenda de este reino, como él gobierna. Justicia, paz, o sea, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Elementos que hoy en día claman por tener, pero nunca lo obtendrán porque es único, exclusivo, pertenecen al reino de Dios. Y como este reino, si usted busca primeramente, como dijo el Señor Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. O sea, usted no se preocupe por las demás, con las cosas materiales o físicas que pertenecen a este reino o en este mundo en el cual vivimos, porque si uno busca lo espiritual, el reino celestial, aquel rey que gobierna el reino de Dios, Jesucristo, va a atender o tiene la responsabilidad, ¿ok?, de proteger y atender y proveer para los ciudadanos de su reino. Es una promesa, pero pocos la podemos entender porque no estamos andando dentro del reino celestial. Bueno, ahora, eso es un reino exclusivo. Yo no puedo pertenecer a un reino y decir, bueno, esto me gusta y esto no me gusta. ¿Okay? A cualquiera que se haga ciudadano de Estados Unidos no puede meterse en la Casa Blanca o en este caso en el Congreso y decir, bueno, quitemos estas leyes, quitamos. No puede hacer eso. Igual, yo no puedo ir digamos, a la casa del hermano José Luis, la hermana Susana y decir, vea, estos muebles no me gustan. Yo no puedo ir al hermano Mauricio Romana y decir, vea, esta pintura de esta casa no me gusta. Es irrelevante. Irrelevante, perdón, y no es problema de ellos. Yo van a mirar, eso no es problema mío, es problema suyo. ¿Por qué? Porque esa casa es su reino. Ellos tienen sus gustos, tienen sus reglas, tienen su manera de gobernar su casa. Y él es el hermano José Luis, la hermana Susana es la reina de esa casa. Ellos mandan. El hermano Mauricio y el hermano Romanes son la autoridad de esa casa. Luis y Cherry son la reina de esa casa. Yo no puedo meterme ahí a dictar. ¿Okay? Estoy sujeto a un reinado. Y esa es la casa de ellos, en la cual ellos gobiernan, en la cual ellos son el rey. Y hay que pues someterse a sus reglas. Mira lo que dice el 18, nuevamente el 18 de Juan. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué no dice él? Él no dice mi reino no está en este mundo. Él no dijo que no está en este mundo. Simplemente mi origen, la autoridad, las leyes, el orden del orden no es de este mundo. O sea, mi reino, mi autoridad no es de este mundo. La Biblia habla mucho de mundanalidad. Usted ha escuchado mucho esa expresión, esa frase o esa palabra, o lo mundano, o lo que es la mundanalidad. La mundanalidad es rebelión contra el reino de Dios. ¿Okay?
En 2 Corintios 4:4 dice, Satanás es el Dios de este siglo. Y si Satanás es el Dios de ese siglo, o sea, él es el que domina este reino, y eso fue, él mismo lo dijo cuando estaba en la tentación de Jesucristo, ahí en el monte de la tentación, dijo, todas estas naciones, estas riquezas, todos estos reinos, todo esto poder es mío, a mí se me ha dado, y legalmente es verdad. Ese dominio se le fue dado a Adán al principio, pero a Satanás se lo quitó por trampa. Legalmente le hizo una trampa y se lo quitó. Y ahora le pertenece a todos estos reinos, o el poder, la influencia es de Satanás. Por eso nosotros no debemos estar ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Tan cogidos, como decirlo, tan agarrados de, tratar de cambiar este mundo, porque qué pena decirles, la mala noticia es que este reino de este mundo es gobernado por el Dios de este siglo, que es Satanás, y no va a cambiar, no va a cambiar. Por eso el Señor nos ha otorgado, nos está presentando el evangelio de su reino. Pero si dejamos que el Dios de este siglo y ser operados o gobernados por el criterio o por el patrón de este mundo, vamos a entrar en conflicto con el dueño de la casa o rey del reino celestial, y andamos en desorden. Entonces eso es rebelión contra el reino total de Dios. Un pastor, y de una anécdota muy, muy bonita que quiero compartir, Tony Evans, dice que cuando vas a un crucero, usted quiere que el bote esté en el mar, pero no el mar en el bote. Y eso que quiere decir que Dios, podemos estar en el mundo, pero Dios no quiere que el mundo esté en nosotros. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no conducimos del mundo. Y como leímos en Pedro, somos peregrinos extranjeros. Y Pablo nos dice que somos embajadores. O sea, un embajador está en una tierra extraña, pero no el embajador no anda conforme a las leyes de esa nación, pero representa a un reino. La embajada de Estados Unidos en varias partes del mundo, ellos representan a Estados Unidos. Están bajo las leyes de Estados Unidos, no las leyes de la nación o el país que ellos están. Ellos representan, están ahí, vivan ahí, duermen ahí, comen ahí. Pero el gobierno de ellos, o el gobierno de estos embajadores, es otro. Así como nosotros estamos aquí, pero somos extranjeros, estamos de paso. No, como dice mi papá, no se ponga cómodo, que no se queda, no se aliste, que no se va a ir para ninguna parte. Entonces la expresión mundanalidad del mundo significa que el mundo es un sistema encabezado por Satanás que quiere dejar a Dios afuera. Eso cuando hablamos, o muchos predicadores hablan que el mundo es esto y no se mete en el mundo, la enemistad con el mundo. Esto significa que es un sistema encabezado por Satanás, que es el Dios de este siglo. Usted se convierte en un mundano cuando Dios ya no es parte de su ecuación, o sea, ya no parte de su entorno. Cuando quieres hacer tus propias cosas a tu manera. Santiago 4:4, el apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o sea, amigo de este sistema, se constituye enemigo de Dios, o sea, está en rebelión contra el reino de Dios. Si usted quiere estar allá y acá, no puede, usted se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cuál es el orden del mundo o la agenda del mundo? Bueno, está en 1 Juan 2:16, nos dice claramente, porque lo que hay en el mundo, o sea, está hablando el orden o el sistema que el mundo está,
los deseos de la carne, o sea, los apetitos del cuerpo, los apetitos humanos, el desorden humana, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, es el sistema, es el empuje. Hoy en día, si ustedes ven, el empuje global, es no simplemente aquí en Estados Unidos, sino global, está empujando esos tipos de, ¿cómo se llama? Esa agenda, el deseo de la carne, o sea, el deseo, el apetito, desorden sexual del ser humano. Dios había creado, provisto para eso el matrimonio y el hombre ha corrompido esa pureza o lo que Dios había hecho. Es tanto que se ha degradado no solamente, como dice Romanos, hombres con hombres, sino hoy en día se está hasta hablando de pedofilia, se está hablando de bestialismo, cosas que se ha degradado, o sea, una bajeza por el deseo de la carne. Y es lo que el mundo está empujando. Y si usted no me cree, pues hoy en día se empuja mucho, especialmente en los menores, y se habla de mucho debate, argumentos. Bueno, no nos debería sorprender porque el Dios de este siglo lo que quiere es corromper lo más, de entre más menor mejor, para sacarlos del orden del reino de Dios. Entonces, esa es la agenda del orden del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nuevamente, no provienen del Padre, sino del mundo. En Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13 nos enseña el apóstol Pablo que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que es el reino de Jesucristo. Somos trasladados, o sea, de un reino a otro. Ya no pertenecemos, no hacemos juramento a un reino de tinieblas, que es el reino de este mundo. Ahora somos trasladados al reino de Jesucristo. Bueno, sigamos que, wow, this is a lot of information. Y eso que apenas this is just la introducción, no he entrado ni siquiera dentro bien de este estudio. Bueno, Juan 18, vamos a terminar. Juan 18, 37 nos dice que el reino de Dios opera en la verdad. En el léxico grecolatino, cuando el Señor hace esta declaración, tú dices que yo soy rey. En el léxico dice, tú dices correctamente que yo soy rey. Entonces, cuando Pilato le dice, cuando el Señor le dice mi reino, entonces ahí como que se alumbró el bombillo de Pilato, le dio curiosidad, mi reino. Entonces, si tú dices mi reino, entonces tú eres rey. Le pregunta, ¿acaso eres rey? Entonces, cuéntame. Entonces él le dice, correctamente has dicho, yo soy rey. Y es cuando dice que ha dado testimonio, para eso nació, para dar testimonio de la verdad. Ahora, entonces el reino de Dios o el reino de Jesucristo opera en la verdad. Es por eso que Satanás nos quiere engañar para operar, que operamos en la mentira. Y si lo hace, entonces nos saca del orden celestial. Estamos ya fuera, estamos en desorden de lo que el gobierno de Dios quiere hacer. El orden del reino de Dios, entonces si nos salimos de este orden divino o este orden celestial o el orden o el reino de Dios, las cosas que su reino o el reino de Dios está diseñado para proporcionarnos o proveernos, no lo obtenemos. Porque estamos fuera del orden, legalmente. ¿Okay? Hay cosas que el ciudadano de Estados Unidos, yo nuevamente hablo de este país, de Estados Unidos, que si usted conoce sus privilegios y beneficios, siempre y cuando usted está dentro legalmente del orden establecido de este reino llamado Estados Unidos, entonces hay ciertos beneficios, ciertas protecciones, ciertos privilegios. Pero si usted está fuera, se salió de ese orden, entonces la ley no le protege y hasta quizá la ley le puede condenarlo o castigar. Si usted está fuera de este país
y está en otro país, entonces ahí usted va a estar perdido. Eh, Dios nos deja su reino, su orden para, perdón, Dios no deja, ah, ¿dónde estoy? Ok, Dios no deja su reino o su orden simplemente para satisfacer nuestras necesidades de este mundo. O sea, Él no va deshacer de su orden establecido divino solamente para poder otorgar nuestras necesidades terrenales. No, al contrario, Él nos quiere que salgamos de este mundo o de este reino de tinieblas y entrar a su luz admirable o a su reino. Por eso la palabra, esa expresión eclesia. Eclesia es la palabra griega de iglesia que significa salir de. Entonces el Señor dice, eclesia, iglesia, salga. O sea, estamos saliendo, así como Israel salió de Egipto para otro reino. Así nosotros, los hijos de Dios, salimos de este reino, de este mundo, para ir a un reino mayor. Bueno, el rey de España, como está hablando el rey Felipe, es un rey bien respetado en España, conocido, su nombre es de grande estima, su nombre, su familia, su familia es una familia realeza. Y cuando en sus viajes, cuando él viaja a través del mundo, a través de su país en España, pues él tiene las personas, la gente, le da sus espacios, le da su reverencia, le da su respeto. Es un símbolo de monarquía, de la corona ya en España. Pero aunque es rey, no tiene poder para gobernar. Es decir, él no forma parte, el rey Felipe de España no forma parte del poder ejecutivo. No puede escribir leyes, no puede hacer ninguna decisiones. Eso solamente es, ese poder es otorgado al primer ministro, así como en Inglaterra también. Su papel simplemente es simbólico. Tiene un papel simbólico y quizás se presenta algunas veces, pero él no tiene ningún poder para gobernar, porque eso poder lo tiene establecido el primer ministro y su gabinete. Sí, a veces tratamos al Señor de esa manera. Le abrimos el paso, le damos su reverencia, pero no le dejamos que gobierne total en nuestras vidas. No lo dejamos que se haga su voluntad en nosotros. Y no dejamos que establezca su orden, su reino en nosotros. La oración del Señor, su modelo de oración fue, venga tu reino, hágase siempre tu voluntad, o hágase tu voluntad, venga tu reino. En los próximos estudios que vamos a mostrar, porque aquí ya terminé, eso simplemente era una introducción, pero quiero establecer, o mi objetivo es que entendamos, podamos claramente entender y cómo conducirnos y a dónde ir a que nos socorro, a dónde ir para alcanzar socorro. Si tenemos un rey, pues vivamos, o sea, tenemos un rey. Si decimos que el rey es nuestro, Jesús es nuestro rey, bueno, entonces actuemos y pongamos en su lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no somos de este mundo, vivimos, pero no somos de este mundo. Bueno, hermano, yo creo que hasta aquí por ahora, porque ya casi voy por una hora y si no, pues me voy de largo, así como mi papá. Nos enseña a veces, pues la palabra de Dios es muy exquisita, muy rica y hay mucha información. Y es más, pues como le digo, apenas entré, ni siquiera terminé la introducción, lo que es el reino. Vamos a hablar sobre sus privilegios, sus beneficios como ciudadanos, como hijos de Dios y cómo obtenerlas adecuadamente, en qué momento pueden obtenerlas. Y poder conocer estos principios, hermanos, créame con certeza. O sea, no me crean a mí, crean la palabra de Dios, que vas a tener una vida en este mundo, una vida llena de Dios,
llena de paz, llena de gozo, de seguridad, de confianza. Como dice el salmista, su corazón no, dice el salmista, no tiene temor de las malas noticias porque su corazón está confiado en mí. That's awesome. Confianza en su reino y cuáles son sus responsabilidades. No crean que también aquí en este reino tenemos responsabilidades. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Hasta aquí por ahora. Estamos viendo si Dios quiere el domingo. Vamos a seguir estudiando. Si tiene alguna pregunta, algo, hermano, no tenga pena. O sea, llámenos o escriba aquí en este YouTube un comentario o haga una pregunta y estamos listos para responder. Bueno, Dios los bendiga. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga a todos, que la paz del Señor sea con ustedes en este fin de semana. Y recuerden que nosotros estemos juntos en armonía el domingo, si Dios quiere, si no ha llegado. Maranata, el Señor viene pronto. Dios los bendiga.